El Laboratorio. Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. El Laboratorio. ¡Qué lindo está! Adelante, adelante. Bienvenidos al laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, que se presenta por la emisora cultural de esta universidad en su sistema de radio educativa. Estamos dando comienzo a este programa correspondiente al domingo 9 de marzo, acompañados con la música que nos trae Elías Ochoa. Vamos a bailar un son. Estamos comenzando este programa, como hacemos ya desde hace más de 14 años, saludando a todos los amigos quienes nos vienen acompañando y quienes nos pueden escuchar a través de las distintas frecuencias que mencionábamos recién, del sistema de radio educativa que nos permite llegar a las distintas regiones del departamento de Antioquia. Y con la cantidad de material que trajimos para complementar informaciones que hemos hablado en programas anteriores, más otras que hemos encontrado que nos parecen interesantes para compartir con todos nuestros amigos, damos inicio a este programa saludando a todos nuestros compañeros del laboratorio que, si bien este domingo no están aquí con nosotros, en cualquier momento se suman a esta mesa de trabajo con sus interesantes opiniones sobre cada cosa de las que planteamos aquí. Antes de pasar a esa mesa de trabajo con las distintas informaciones que trajimos para este domingo, es necesario que abramos nuestra habitual sección de efemérides. Efemérides en el laboratorio. 9 de marzo de 1934 nace Yuri Alexeyevich Gagarin, oficial ruso que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio tras efectuar una sola órbita alrededor de la Tierra a 27.400 kilómetros por hora. El vuelo duró 1 hora y 48 minutos y lo realizó a bordo de la nave Vostok, después denominada Vostok 1. En 1961 ocurre este vuelo, cuando Gagarin tenía 27 años. Él se había graduado 4 años antes en la Escuela de Cadetes de la Fuerza Aérea Soviética. 3 días antes del lanzamiento fue informado que había sido seleccionado para tripular la nave. Durante la misión, como mencionábamos recién, se mantuvo a una altitud de 301 kilómetros, nunca volvió al espacio, pero entrenó a muchos otros cosmonautas. En 1968 fallece en un accidente de aviación mientras completaba un vuelo de entrenamiento rutinario. Sus cenizas se conservan en la muralla del Kremlin. 10 de marzo, seguimos en el tema de la aviación o de las naves espaciales. 10 de marzo de 1948, el piloto Herbert Hoover se convierte en el primer civil en superar la barrera del sonido. Para lograrlo, se puso a los mandos de un Bell X-1 que partió a bordo de una fortaleza volante B-29 de la base Edwards, California, y a unos 6 kilómetros de altitud, la nave, la fortaleza volante, deja caer el X-1 que alcanza el Mach 1,065. En octubre de 1947, es decir, un año antes, el capitán de la Fuerza Aérea Chuck Yeager se había convertido en el primer piloto en romper la barrera del sonido, también a bordo de un X-1. 11 de marzo de 1960 se lanza el cohete estadounidense Pioneer 5 con el propósito de llegar a Venus en un tiempo de 4 meses. El 11 de marzo de 1955 muere Alexander Fleming. En 1928, este bacteriólogo escocés, que había nacido en Darwin 47 años antes,
Observó, mientras estudiaba el virus de la influenza, que se había desarrollado una especie de moho en forma accidental sobre una placa de cultivo de Staphylococcus. El moho había creado un círculo alrededor de sí mismo que no contenía bacterias, lo que sugería que impedía el crecimiento de los Staphylococcus. Fleming llamó a la sustancia activa penicilina, lo que supuso el punto de partida para el desarrollo de los antibióticos. En 1945, Fleming obtiene el Premio Nobel de Medicina. 13 de marzo de 1855 nace el astrónomo Percival Lowell, quien defendió la existencia de canales en la superficie de Marte, algo que a distancia se observa y tiene esa forma, y sostenía, por tanto, que estos eran la prueba de que había vida inteligente en el planeta. Un 13 de marzo de 1986, la ciencia europea consigue un nuevo logro al acercar la sonda espacial Giotto a menos de 500 kilómetros del núcleo del cometa Halley. Sabemos que posteriormente ya no se llegaría a cortas distancias de un cometa, sino, como pasó con la misión Rosetta, se acompañaría al cometa, se posarían sobre el cometa y podrían estudiarlo mucho más a fondo. El 13 de marzo de 1882 se muestra el zoopraxiscopio. Por primera vez se muestran las posibilidades de este aparato óptico desarrollado en 1881, capaz de presentar fotografías de animales en movimiento. Es decir, se tomaban fotografías de un animal en movimiento y luego cuando todas estas fotografías se ponían en una serie y se movían a una cierta velocidad, se generaba esa sensación de estar viendo el animal en movimiento. Esto fue obviamente como un antecedente de lo que posteriormente conocimos ya con el cine. Eso fue tan importante que fue celebrado en la Royal Institution de Londres y fue presidido por el príncipe de Gales. 14 de marzo de 1879 nace Albert Einstein, este genial físico alemán. Desarrolló las teorías especiales y generales de la relatividad y ganó en 1921 el Premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico. Las ideas de Albert Einstein, reconocido como uno de los mayores intelectos de la humanidad, revolucionaron la física newtoniana y le cambiaron por completo el concepto que se tenía del mundo, el espacio y el tiempo. Einstein muere el mes de abril de 1955. El laboratorio. Todos los domingos a las 11:30 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Mencionábamos en programas anteriores que el tema de la preocupación de muchas personas por la posibilidad de que se extingan especies animales este año 2025 y que se mencionaba, como decíamos, que correspondería a la sexta extinción. Y nuestro amigo Jorge nos preguntaba qué pasaba con las anteriores. Entonces, bueno, hoy vamos a traer entonces esa información que teníamos pendiente, mencionando entonces que la primera gran extinción ocurrió hace 443 millones de años y duró entre 500.000 y 1 millón de años. Durante ese periodo, el 86% de las especies que existían en aquel momento desaparecieron. Principalmente se trataban de especies marinas. El motivo de la extinción provino del periodo glacial o la disminución de la cantidad de oxígeno disponible para la supervivencia de las especies. Esto fue la primera. Viniendo más aquí, hace 367 millones de años, se produce la segunda gran extinción. Esta perduró durante 3 millones de años, tiempo en el que desaparecieron el 82% de las especies que quedaban. La proliferación de algas a partir de la aparición de plantas terrestres que al remover la tierra liberan nutrientes en el océano está entre las causas de esta extinción. Las algas, al absorber el oxígeno del agua, provocaron la desaparición de gran parte de la vida animal. Ya para hablar de la tercera gran extinción, hay que remontarse a 251 millones de años atrás. Esta
tercera gran extinción, también conocida como la extinción del Pérmico-Triásico, tuvo una duración de 1 millón de años y terminó, o como resultado, dio la desaparición del 96% de las especies. ¿Cuál fue la causa? La actividad volcánica. Según apuntan los científicos, esta pudo contribuir a la desaparición del 76% de las especies del periodo Triásico-Jurásico. Bueno, la cuarta gran extinción ocurrió hace 210 millones de años y en este caso duró 1 millón de años. Y la quinta ocurrió hace 65 millones de años. Y aquí en la quinta fue que desaparecieron los dinosaurios y otros muchos organismos. Esto conocido también como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno supuso la desaparición del 76% de las especies. El motivo de esta quinta gran extinción se asume o se atribuye al impacto de un gran asteroide que en la península de Yucatán, en México, puso fin a la era de los dinosaurios. Es decir, 5 grandes extinciones causadas por fenómenos naturales, pero donde el ser humano no tenía nada que ver, a diferencia de esta sexta en la que estamos viviendo y que se atribuye como principal causa los efectos del cambio climático, causados estos efectos por la actividad humana. Habíamos mencionado que a partir de los estudios de las condiciones ambientales de animales y de plantas, se elabora una lista roja de especies amenazadas. Esto lo hace la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y están incluidos mamíferos, anfibios, aves, corales formadores de arrecifes y coníferas. En este estudio se recoge que de las más de 150.000 especies, más de 42.100 están amenazadas de extinción. Y de estas, que están amenazadas de extinción, el 41% son anfibios, el 34% son coníferas, el 36% corales formadores de arrecifes, el 27% mamíferos, el 21% reptiles y el 13% aves. Vemos, por tanto, de que el efecto del que conllevaría a la extinción no solo afecta a uno que otro animal, sino a muchas especies que viven en distintos hábitats. De todas estas 41% de que estábamos hablando, se menciona, por tanto, que en la actualidad cerca de 6.000 animales están en peligro de extinción. Ya habíamos mencionado de esta lista, hay un listado de unos 12 animales y los vamos a ir mencionando en cada programa. Para este domingo vamos a contar que uno de los que están catalogados como en peligro de extinción es el tigre. El tigre es una de las especies que ha registrado una disminución en su población a lo largo del periodo de 30 años en al menos 9 de los 13 países que tenían subpoblaciones de tigres existentes al comienzo del periodo de evaluación. Ellos, para poder entender por qué está en peligro de extinción, hay que tener en cuenta que los cerdos salvajes y los ciervos de varias especies son los dos tipos de presas que constituyen la mayor parte de la dieta del tigre. Cuando se agotan las grandes poblaciones de presas, optan por las aves, los peces, los roedores o los insectos. Eso implica que al quedarse sin alimento, eso va a provoca el peligro de extinción. Las subpoblaciones de tigres existentes se encuentran en los bosques tropicales, subtropicales y templados del sur y sureste de Asia y en los bosques templados de hoja perenne de Rusia y China. Se menciona que los tigres son generalistas del hábitat y se han adaptado a diversos
espacios, incluidos los bosques lluviosos ecuatoriales y los manglares en la India y en Sumatra. Ya que hablamos de lo que está sucediendo en nuestro planeta en estos días, otra noticia que apareció recientemente en el sitio de la CNN y que parecería que es el comentario de una película de ciencia ficción y no una noticia que corresponda a un estudio real. Y es que el título hace mención de que la forma del núcleo interno de la Tierra está cambiando. Surgen con este título varias preguntas porque nos da curiosidad entonces saber cómo es el núcleo de la Tierra, si es algo que se deforma, de qué está hecho, qué tan grave es que se deforme o qué consecuencias puede traer porque se deforma, y la curiosidad más grande, cómo se estudia algo a lo que no se puede acceder. Ahora parece ser que hay evidencias científicas de que la capa más interna del planeta está cambiando de forma. La capa más interna de la Tierra es una bola de metal caliente y sólida rodeada por un núcleo externo de metal líquido. Entonces, si hacemos el dibujito mentalmente, el núcleo interno es una bola de metal caliente, pero sólida, y por fuera tiene un núcleo externo donde hay metal líquido. Esto de que sea líquido es interesante porque desde hace décadas los científicos planetarios sospecharon que el núcleo interno sólido se deformaba con el tiempo a medida que giraba. Ahora los investigadores han encontrado la primera evidencia de cambios que han tenido lugar en los últimos 20 años en la forma del núcleo interno. Estos signos de la deformación de ese núcleo interno aparecieron en ondas de terremoto lo suficientemente fuertes como para alcanzar el centro de la Tierra, lo cual nos da una pista de cómo es que se estudian este tipo de modificaciones. Tiene que ver con los movimientos sísmicos que sí se pueden estudiar en la superficie, se pueden estudiar cómo avanzan las ondas sísmicas, porque atraviesan, si son suficientemente fuertes, atraviesan el núcleo y ahí es donde se pueden estudiar estas señales, no llegando físicamente al núcleo. El equipo de investigación utilizó estos mismos datos sísmicos para un estudio en 2024, el año anterior, con el fin de resolver un debate de larga data sobre la rotación del núcleo interno. Encontraron que el núcleo interno, una vez, giró más rápido que la propia Tierra. Es decir, la Tierra gira, el núcleo gira, porque estamos en esa distribución, pero el núcleo lo ha hecho más rápido. Pero a partir del año 2010, la rotación del núcleo interno se fue haciendo cada vez más lenta. Y ahora está girando hacia atrás en relación con el resto del planeta. Es decir, tenemos un núcleo sólido que está rodeado por un líquido, y que al tener el movimiento de la Tierra también gira, pero el núcleo también puede invertir el sentido de giro. Esto suena curioso, pero como decimos, se estudia analizando rotación del núcleo a partir de las variaciones en la altura de las ondas sísmicas. Se tienen datos desde 1991 al 2023 y ello les ha permitido comparar señales que ven cuando el núcleo interno vuelve a la misma posición que tenía en algún otro momento y ver si hay diferencias que no se pueden explicar con la rotación. Esto lo hacen en la Universidad del Sur de California. Los cambios de forma en el núcleo, y ahí es donde surge otra cosa muy muy interesante, es que no es solo una curiosidad de algo a lo que no podemos acceder, sino que está ligado con algo mucho más importante para nuestra vida, y es que estos cambios en la forma podrían dar pistas sobre las fuerzas en el interior de la Tierra que alimentan nuestra magnetosfera. Es decir, ahí es donde se hace evidente la presencia de el campo magnético que nos protege del clima solar y la radiación, como dicen los investigadores, la radiación mortal.
Tenemos, por tanto, podemos estar haciendo este programa y ustedes pueden estar escuchando este programa gracias a que tenemos un campo magnético protegiéndonos todo el tiempo, porque de otra manera, por la distancia a la que nos encontramos ubicados al Sol, sería imposible que existiera vida humana por la cantidad de radiación que llega aquí. Algo que regularmente lo solemos mencionar también en el laboratorio cuando ocurren las denominadas tormentas solares, que a raíz de estas tormentas solares, de estas emisiones, se afectan, por ejemplo, las comunicaciones en la Tierra. Estamos protegidos por esa capa invisible tan importante, que funciona, digamos, como si toda la Tierra fuera un gran imán, pero la razón o la justificación está justamente en el núcleo. Es algo muy interesante. Hablando del núcleo entonces un poquito más, el núcleo interno, que es aquello que queda más lejos para nosotros y misterioso, es una esfera sólida de hierro y níquel que tiene aproximadamente el 70% del tamaño de la Luna. Entonces imaginemos, cada vez que miremos a la Luna, nos vamos a acordar que un poquito más chica, 70%, es el tamaño del núcleo de la Tierra y tiene un radio de aproximadamente 1221 kilómetros. Este núcleo interno se mantiene a unos 5400 grados Celsius y las presiones obviamente son altísimas, llegando a 365 gigapascales, que esto es más de 3 millones de veces mayor que la presión atmosférica que tenemos en la superficie. Entonces, como decíamos recién, si bien la observación directa es imposible, ha sido fácil de estudiar a través de cómo cambia el tamaño y las formas de las ondas sísmicas a medida que atraviesan el núcleo. Cada vez que hay un movimiento sísmico, entonces hay ondas que se mueven de distintas maneras, una que se mueven en la dirección de la onda, otra que son perpendiculares, y esos son los materiales o las señales que los científicos utilizan para visualizar qué está sucediendo en el núcleo interno. Y otra cosa que es importante, que también lo menciona uno de los científicos, es que ¿por qué se habla de ciencia ficción? Porque es un lugar que es tan diferente de nuestras vidas, pero sobre todo con escalas de tiempos diferentes. Es decir, son cambios que han podido observar científicos que como seres humanos tenemos un tiempo de vida que es insignificante comparado con los tiempos que se necesitan para que haya grandes cambios a nivel de planetas. Entonces, a medida que el núcleo interno sólido de la Tierra gira, el núcleo externo fundido hierve y se agita. Esas interacciones generan energía magnética que se despliega para envolver a nuestro planeta en la magnetósfera. Pero el núcleo externo líquido se está encogiendo. Milímetro a milímetro, como dice el artículo, el núcleo interno ha extraído metal fundido del núcleo líquido que lo rodea. Probablemente tomó más de miles de millones de años para que el núcleo interno se enfriara y solidificara. Y durante los próximos pocos miles de millones de años, el núcleo interno continuará enfriándose, absorbiendo cada vez más metal líquido del núcleo externo, hasta que todo el núcleo de la Tierra sea una esfera de metal sólido. Acá está la noticia buena y la mala. La mala es que este evento, está a miles de millones de años en nuestro futuro. Y la mala sería, ¿qué pasa cuando se acabe todo el núcleo externo líquido? Sea lo que sea que pase, no hay problema, porque antes que esto llegue a suceder, la Tierra probablemente va a ser destruida cuando el Sol se expanda, porque no es solo lo que le pasa a la Tierra. El Sol se va a expandir hasta convertirse en una gigante roja y va a ser tan gigante que va a devorar los planetas interiores del sistema solar. O sea que es lo que se viene a un futuro de aquí a muchos millones de años. Entonces, lo importante es estudiar el núcleo para entender entonces la importancia del campo magnético que rodea a nuestra atmósfera.
Esto es un tema muy apasionante y de el cual seguramente nuestra amiga Giselle nos va a poder ampliar mucho más cuando podamos conversar con ella. Hablando de Giselle, vamos a mencionar una noticia preocupante que también se mencionó en estos tiempos en España, pero habla de una situación que se va a dar en Chile a raíz de que hay un proyecto de construir un inmenso complejo industrial en cercanías del Observatorio Astronómico de Paranal. Y esto es un problema. ¿Qué pasa cuando se construye algo cerca de los observatorios? Justamente los observatorios, como ya Giselle nos ha contado, históricamente se han ubicado en zonas donde la visibilidad sea la mejor para los astrónomos. Que la visibilidad sea mejor quiere decir que no haya contaminación lumínica, por ejemplo. Y por eso se instalan en esas regiones donde el cielo se permanece sin nubes, despejado, donde las temperaturas no cambien, por eso influye también en la densidad del aire, y están bastante aislados. Ahora, el problema es cuando se construyen, como lo que se prevé en este caso, un parque industrial que se va a utilizar justamente para algo relacionado con energías renovables, con producción de hidrógeno y amoníaco verdes, se ubica tan solo entre 5 y 11 kilómetros del observatorio. Ya se menciona que eso lo ha denunciado la Organización Europea para la Investigación Astronómica, que va a haber una contaminación lumínica, a pesar de que estamos hablando de 5 y 11 kilómetros, una contaminación lumínica que va a afectar el trabajo del observatorio, que tampoco es un observatorio que tenga mucha antigüedad. Eso se inauguró hace 25 años y está a 2.635 metros de altitud en el desierto de Atacama, y fue construido justamente por la Organización Europea para la Investigación Astronómica, en una colaboración entre 16 países europeos, en la que también participa Australia y que cuenta Chile como país anfitrión. En este observatorio, del cual le vamos a pedir que nos cuente más nuestra amiga Giselle, se obtuvo por ejemplo la primera imagen directa de un exoplaneta, la confirmación de la expansión acelerada del universo, o las medidas de los parámetros del agujero negro de la central, que está ubicado en la Vía Láctea, lo que generó un premio Nobel de Física en el año 2020. E incluso, para complicar más la situación, cerca de este observatorio, en el Cerro Armazones, a 3.046 metros de altitud, se encuentra muy avanzada la construcción del que será el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo durante largo tiempo. El telescopio extremadamente grande. Un proyecto que supera los 1.300 millones de euros de inversión y que sin duda revolucionará el estudio del universo. Nos queda pendiente entonces conversar en algún momento con Giselle para que nos cuente más detalles, porque con esta información vamos a terminar aquí nuestro encuentro dominical, invitando a que continúen con la programación de la emisora, y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo domingo. El Laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor en la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioquia.